Bienvenidos a los temas 7 y 8, aprendiendo y enseñando fracciones. Cuando un alumno comienza a trabajar con fracciones, se encuentra con la siguiente definición. Una fracción es la parte de un entero. Este concepto es un concepto muy abstracto para que lo puedan entender. Es necesario un soporte visual para ayudar a su comprensión. Toda la vida hemos trabajado con las tartas y sus partes, sus porciones, con una tableta de chocolate y sus onzas. Además de estos ejemplos habituales de su vida real, también es necesario realizar otro tipo de gráficos para que ellos puedan comprender a qué nos referimos. Es decir, si nosotros vamos a explicar a un alumno las partes de la fracción, podemos representar, por ejemplo, 3/4 e indicarles que 3 es el numerador y 4 el denominador. Es decir, que 4 nos indica el número de partes en los que se divide la unidad y 3 el número de partes que tomamos. Pero a la gran mayoría de nuestros alumnos esto les dejará igual, es decir, no entenderán el concepto de fracción. En cambio, si representamos, por ejemplo, una tableta de chocolate, les podemos indicar que 4, el denominador, es el número de partes en las que voy a dividir mi tableta de chocolate. Y el numerador, 3, es el número de partes que voy a compartir con ellos. De esta manera visual, enseguida entenderán el concepto de fracción. Vamos a ver los tipos de fracciones que hay y cómo podemos aplicarlos la enseñanza en el aula. Por ejemplo, las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. 3/5, 1/2, 7/13. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor o igual que el denominador. 8/8, 7/5, 13/10. Y llamamos fracciones mixtas a aquellas que están compuestas por una parte entera y por una fracción. 1 2/7, 3 1/4, 8 3/5. Veamos cómo nuestros alumnos pueden convertir una fracción impropia a una fracción mixta sin necesidad de recurrir a estrategias complejas. Veamos, por ejemplo, 3/2. Para representar 3/2 necesitamos más de una unidad, puesto que el numerador es mayor que el denominador. Como el denominador es 2, debemos dividir la unidad en 2 partes iguales. Y ahora tomamos 3 de esas partes. En el momento que nuestros alumnos realicen este dibujo, enseguida comprenderán que 3/2 es una fracción impropia que a la vez se puede escribir como un número mixto, es decir, una unidad más 1/2. 3/2 es equivalente al número mixto 1 1/2. Realicemos el mismo ejemplo con 5/2. Tomamos una serie de unidades, las dividimos en 2 partes iguales, puesto que el denominador es 2, y tomamos 5 de esos elementos. Enseguida nuestros alumnos comprenderán que 5/2 también se puede escribir como 2 partes enteras más 1/2 de otra, es decir, como el número mixto 2 1/2. Veamos cómo simplificar una fracción mediante los gráficos. Si queremos realizar la simplificación de 3/6, podemos realizar un dibujo. Lo dividimos en 6 partes iguales, como nos indica el denominador, y tomamos 3 de ellas. Una vez tengan realizado el dibujo, enseguida comprenderán que la parte escogida equivale a dividir el dibujo en 2 partes iguales y tomar una de ellas. Con lo cual, enseguida comprenderán que 3/6 es equivalente a 1/2, es decir, son la misma fracción simplificada. Algo que para ellos les puede costar bastante, y es cómo pasar de un 3/6 a 1/2 y que eso valga lo mismo, si lo manipulan y lo pintan ellos, enseguida gráficamente comprenderán la igualdad. Veamos cómo trabajar las fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes son aquellas que se escriben diferente pero representan la misma cantidad. Veamos, 1/2, tenemos que coger la unidad, dividirla en 2 partes iguales y tomar una de ellas. Si tengo 2/4, a la unidad la divido en 4 partes iguales y tomo 2 de ellas. Pero, según qué fracciones tomemos como ejemplo, en el dibujo igual no se ve claramente qué fracción es mayor o si son fracciones equivalentes. En este caso, tomo 3/6, realizo el dibujo y enseguida compruebo que todas las fracciones son iguales. De todas he tomado la misma parte. ¿Qué ocurre cuando las fracciones no son iguales? Realizamos los dibujos y comprobamos qué fracción es mayor, menor o igual. Para eso empleamos los signos de mayor que, menor que o igual que. Veamos un ejemplo. 1/2 y 2/5.
Represento un medio, la unidad se divide en dos partes iguales, tomo una de ellas. Represento 2/5, divido la unidad en 5 partes iguales y tomo 2 de ellas. Cuando queremos comparar estos dibujos nos encontramos con una seria dificultad, y es que es bastante complicado saber qué número es mayor, puesto que las porciones elegidas son muy similares. Para ello existe otra estrategia, que no consiste en dibujar, sino que es la estrategia de los productos cruzados. Podemos realizar la multiplicación 1 por 5, que nos da 5, y 2 por 2, que nos da 4. Como 5 es mayor que 4, podremos decir que la fracción 1/2 es mayor que la fracción 2/5. Empleando este método de los productos cruzados, podrán ver sin necesidad de las gráficas qué fracción es mayor que otra. Veamos más ejemplos. 2/8 y 11/20. Realizamos los productos cruzados, 2 por 20, 40, y 8 por 11, 88. Con lo cual, podemos concluir que 2/8 es menor que 11/20. Veamos qué ocurre con 7/6 y 8/9. 7 por 9, 63, y 6 por 8, 48. Con lo cual, 7/6 es mayor que 8/9. Veamos qué ocurre con 4 décimos y 2/5. Yo realizo 4 por 5, 20, y 10 por 2, 20. En este caso, estas dos fracciones son iguales, son fracciones equivalentes, que con distintos números representan la misma cantidad. Veamos ahora cómo poder calcular la fracción de un número de una manera sencilla. Queremos calcular los 2/4 de 12. Para que nuestros alumnos entiendan qué significa los 2/4 de 12, podemos representarlo de la siguiente manera. El número 12 lo representamos mediante 12 unidades. 12 representa la cantidad de elementos que tenemos. 2/4. 4, el denominador, es la cantidad de grupos iguales que tenemos que formar con esos elementos. 1, 2, 3 y 4 grupos iguales podemos formar con los 12 elementos que teníamos. Los 2/4 de 12 se realizarán de la siguiente manera. El numerador 2 nos indica la cantidad de grupos que tenemos que elegir. Por lo tanto, elegimos el primer grupo y elegimos el segundo grupo. Con lo cual, concluimos que los 2/4 de 12 son esos 6 elementos que hemos pintado. Es decir, los 2/4 de 12 es igual a 6. De esta manera tan sencilla podemos realizar el cálculo de las fracciones de un número. Muchas gracias.